Hombres y mujeres del mundo, queremos compartir con ustedes un tema de suma importancia y que todos los días es como un plato de comida que está en la mesa de los hogares. Un tema que muchas veces nos gusta dar seguimiento, pero hay ocasiones que también repugna por el comportamiento de seres humanos. Es lo referente a los partidos políticos. Para poder hablar sobre este tema, tenemos que saber qué es un partido político, su historia, el papel a jugar, su responsabilidad para con el pueblo y la sociedad, cuáles son los elementos que deben caracterizarle y a su vez cuál debe ser la plataforma que le sirva de norte hacia la búsqueda de la felicidad de cada familia, de cada hombre y mujer en el pueblo dominicano y en el mundo. Quiero que sepas que en las democracias liberales, los más importantes medios de expresión de las inquietudes y anhelos de la opinión pública son, por así decirlo, los canales naturales de comunicación entre gobernantes y gobernados, o sea, los partidos. Eso quiere significar que el partido político es como una correa de transmisión. Es aquel que levanta la voz en defensa de los derechos esenciales de un pueblo por encima de todo. Es el partido el que busca organizar al pueblo, a todos los seres, a todos aquellos que sienten inquietudes, sienten anhelos hacia la búsqueda de un mañana. Los partidos políticos son los medios de expresión de la opinión pública y buscan el manejo del poder del Estado para obtener a través de él determinados objetivos. Por ejemplo, un gran pensador y gran tratadista de derecho constitucional, Edmund Burke, expresó que un partido es un grupo de hombres unidos a fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan. Por otra parte, un hombre que fue un luchador extraordinario por los derechos de los pobres de los pueblos del mundo y que abogó por la unión de todos los trabajadores del campo y la ciudad, no solo en su país, que fue Rusia, sino en todos los países del mundo, conocido como Lenin, consideró que un partido político en general y el partido de la vanguardia en particular no tendría derecho a la existencia, no sería más que un pobre cero a la izquierda si renunciara al poder, teniendo la posibilidad de conseguirlo a través de organizar los sectores de un pueblo, a los seres de un pueblo, y al mismo tiempo darle conciencia y formarlo. Los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar a las autoridades los deseos del pueblo. En tal sentido, un partido político es la reunión de hombres y mujeres que buscan coincidir en un mismo objetivo, tener un mismo criterio, tener una unificación de ideas hacia los proyectos a buscar y sobre la bandera enarbolar como una masa humana que se abraza a través de un instrumento político en busca de las reivindicaciones sociales y económicas que merecen las grandes mayorías y todos los sectores que intervienen en la producción nacional de un país. Un partido político es el que crea la plataforma con los conceptos y principios esenciales en busca de ponerse al servicio de un pueblo y poner todos los seres que forman parte de él, no para un interés particular,
sino para el interés de las grandes mayorías. No importa que sea blanco o negro, no importa que sea rico o pobre, no importa que sea campesino o que vive en la parte urbana. Lo que el partido busca no es la respuesta a los intereses particulares de cada quien de sus miembros, sino la respuesta que merece toda una nación, toda una sociedad, todo un pueblo. Para poder entender el origen de los partidos modernos, hoy debemos de aclarar que siempre, a lo largo de la historia, las sociedades han estado divididas en bandos o en corrientes de pensamiento y de acción sin que deban confundirse esos bandos o esas corrientes con lo que son los partidos políticos de hoy. Esos partidos políticos tuvieron nombres diferentes. Las personas se agruparon en la antigua Grecia, en la época del Imperio Romano, que hace ya miles de años. Es decir, que en las diferentes etapas de la historia, desde que empezaron a existir los estados, también han empezado a existir organizaciones con un carácter político. Sin embargo, no podríamos decir que los del ayer son iguales a los de hoy. De acuerdo con el moderno concepto de la palabra, podríamos afirmar, como lo ha hecho un gran tratadista de derecho constitucional francés de apellido Duverger, los partidos modernos datan apenas de mediados del siglo XIX. Ellos comenzaron a perfilarse ya en el siglo XVII en Inglaterra durante la formación del Parlamento, o sea, allí donde están los representantes del pueblo, como si fuesen en nuestro caso senadores y diputados, con la aparición en el seno de las cámaras de los partidos con nombre Tory y White, con tendencias ideológicas bien definidas, el uno defensor de las prerrogativas de la corona, el otro, o sea el White, era el defensor de los fueros del Parlamento, siempre de las élites, siempre de la oligarquía. Más tarde, en la etapa inicial de la Revolución Francesa, en el seno de la Asamblea Constituyente para el 1789, los clubs, conocidos en aquel entonces y hoy como partidos, originalmente de carácter regional o provincial, se transformaron de hecho en partidos, aunque no adoptaron este nombre, destacándose entre ellos los de los girondinos, liberales partidarios de la monarquía limitada, y los jacobinos y los cordeleros radicales de extrema izquierda. Eran grupos de diputados que se reunían en un lugar determinado. En los Estados Unidos, los partidos surgen del proceso de independencia, es decir, nacen con la República. En efecto, allí los partidos republicano y federalista, como se les llamó, y después demócrata, se formaron de las rivalidades planteadas en el seno de la Convención de Filadelfia entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Los primeros abogaban por los derechos de los estados miembros de la Federación, en tanto que los segundos preconizaban el fortalecimiento de los poderes de la Unión. Años después, los federales se transformaron en el Partido Demócrata, que apareció en 1828 apoyando la candidatura de Andrew Jackson a la presidencia. El origen de los partidos modernos se sitúa así en el seno de los parlamentos, como ya te dije. Y a propósito de las contiendas electorales, derivadas de la aplicación del principio de la representación, por tanto hay que anotar que los primeros partidos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Francia y en los demás países donde surgieron, fue a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Nosotros debemos decir
que es un instrumento muchas veces para torpedear las ejecutorias de un gobierno noble y bueno, como lo hace la oposición en la mayoría de los países del mundo. Por esa razón, la oposición ha provocado la caída en un círculo vicioso donde los pueblos, en vez de beneficiarse, han visto paralizar su desarrollo, en particular por dejar estos de lado lo que debe de ser la conquista de la educación, la salud, de la formación, del desarrollo agrícola y el crecimiento del sector laboral, ya que lo que se busca es una lucha titánica a muerte para poder llegar al poder. Por eso no le importa las más de las veces las respuestas que merece un pueblo, sino que todo salga mal. Pero a su vez, los que están en la oposición buscan cómo derrumbar a ese gobierno y nunca prima el interés de patria ni de pueblo. Nunca se pone por encima del interés particular el interés de nación, como ocurrió en nuestro país con el gobierno que presidió el profesor Juan Bosch. Por eso, ese gran hombre norteamericano, George Washington, en su famoso mensaje de despedida, decía lo siguiente: os he advertido ya del peligro que entraña la división en partidos, sobre todo si está basada en discriminaciones geográficas. Continuaba diciendo lo siguiente: permitidme extenderme algo más en este sentido, para advertiros de las desastrosas consecuencias que pueden resultar del espíritu partidario en general. Desgraciadamente, este espíritu parece sernos innato, estando arraigando en las más fuertes Desgraciadamente, este espíritu parece sernos innato, estando arraigando en las más fuertes pasiones humanas. Existe debajo de diversas formas en todos los gobiernos, reprimido, controlado o ahogado, pero se observa principalmente en los gobiernos particulares y populares y se convierte con frecuencia en su peor enemigo. Hago un paréntesis y retorno en unos segundos. El gran libertador de América del Sur, Simón Bolívar, en su también famosa última proclama, declaraba: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Oigan bien el concepto de esos dos grandes prohombres de la historia. Como bien observan, los partidos políticos, si en verdad se han constituido en instrumentos de desarrollo en el campo del debate y en las ideas, no es menos cierto que ellos han sido cuestionados, porque las más de las veces se han constituido en obstáculos hacia el desarrollo y la consecución de los derechos esenciales de los pueblos. Los partidos políticos en América Latina en las últimas décadas han dado pasos negativos y desacertados, atendiendo a que en ellos solo ha primado el interés particular. Se les ha visto como un negocio en busca de llenar las arcas de sus fortunas a través de las cuentas de ahorros y a través de los negocios. El tema partidos políticos y consolidación democrática en América Latina es ciertamente un asunto muy decisivo en los últimos 10 años. Los partidos políticos han perdido militantes, convocatoria y prestigio en todo el mundo. Y a ese fenómeno no hemos sido ajenos los latinoamericanos. En nuestro continente se efectúa una encuesta llamada la
Latinobarómetro, que mide periódicamente la legitimidad de las instituciones. Y en todas las capitales de América Latina donde se hace esta encuesta, en el último lugar de la lista, en materia de legitimidad y reconocimiento, están los partidos políticos. Y en el lugar inmediatamente anterior están, infortunadamente, los congresos, diputados y senadores. Los que disputan los primeros lugares cambian. Lo único estable es el descrédito a los ojos de la opinión pública de parlamentos, congresos y partidos. Los congresos y partidos son las dos estructuras fundamentales de cualquier sistema democrático. Pero si ellos están desacreditados, nos preguntamos de qué democracia podríamos hablar. Si en los partidos políticos para poder ser diputado o senador, lo es muchas veces el que más dinero tenga. Si para ser diputado o senador hay que entregarse en los brazos, no importa de quién sea, solo interesa para algunos poder dar el salto. No se cuestiona, no se fiscaliza si son gente del gobierno, de qué institución sale el dinero, cómo lo obtuvo, quién se lo dio. Si aquel que está en la oposición busca el dinero cuando se sabe en el barrio que no tiene con qué comer ni con qué vestir, y de la noche a la mañana pasa a andar con un maletín y en una buena jipeta, regando por todas partes, es porque algún narcotraficante, es porque algún gángster le está sirviendo de soporte. Y lo sabemos porque hay diputados que están hasta detenidos, presos en los Estados Unidos. No se conoce ninguna democracia sin un sistema de partidos políticos plurales y fuertes. De modo que esta circunstancia de la percepción de la opinión pública y la salud de la democracia latinoamericana plantea, a nuestro juicio, un dilema muy dramático. Por esa razón, nosotros observamos cómo en América Latina en los últimos años se han estado provocando procesos que resultan muy llamativos, ya que están surgiendo fuerzas por encima de los partidos políticos. Fue el caso, por ejemplo, para el 1990 o 92 de Venezuela, cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, motiva al pueblo y gana las elecciones y destruye la hegemonía de los dos partidos que existieron para esa fecha. Nosotros hemos querido traer a colación este tema porque en la República Dominicana observamos cómo los partidos políticos están en una situación de cuestionamiento por la sociedad y porque vemos las luchas internas que se libran y porque observamos las ambiciones que priman en sus cuadros más revelantes y porque tenemos el convencimiento de que los partidos políticos no están jugando el papel que demandan los momentos actuales, en particular en un momento de crisis mundial, en particular en un momento donde las grandes mayorías padecen y sufren y cada uno de los pueblos de América, como el nuestro, no escapa a tal situación y consecuencias. Observamos que se da un debate sin cuartel y sin frontera en los partidos nuestros, solo con el único interés del posicionamiento particular, llegando al extremo, como dijimos al principio, de que no importa de dónde provenga el dinero, hay que buscarlo para poder buscar el poder y lograr la aceptación de la militancia y poder dar el salto a posiciones políticas internas con un convencimiento de que ese salto de posicionamiento es el que me va a permitir mañana a buscar una diputación o una senaduría, regiduría, alcaldía. Es decir, no estamos pensando en el pueblo con planes de naciones concretos. Si los partidos políticos siguen por ese cauce, podrá surgir en la República Dominicana, al igual que en los demás países de América del Sur, un gran movimiento de las entrañas mismas del pueblo. Nada descarta
que la República Dominicana también un día puede encontrarse con el nacimiento de ese movimiento. Nosotros vemos con mucha tristeza todo lo que viene ocurriendo en la vida de los partidos políticos en nuestro país. Y creo que no escapa ninguno, ni pequeño, ni mediano, ni grande, ni los que fueron o son de izquierda, como se les llamaba, ni los que fueron o son de derecha, como se les llamaba, o aquellos que se consideran progresistas y democráticos. ¿El porqué de esto? Porque la República Dominicana está inmersa en una crisis económica y social, y los partidos políticos no se dan cuenta que lo que la nación reclama son respuestas de quienes se consideran ser sus líderes y guías. Y por esa razón hay que buscar un pacto político, un pacto de nación donde surge el gran programa de nación, sin importarle el partido que nos gobierne. Por ejemplo, los industriales no aguantan, los empresarios no aguantan. Todos los días nos encontramos con miles y miles de hombres y mujeres que ambulan por nuestras calles porque no tienen trabajo. Todos los días los hospitales son cuestionados porque no hay respuestas a la salud. Todos los días surge el debate estéril de una supuesta ley de seguridad social. Todos los días gritamos porque no hay comida. Ya este pueblo se está cansando. Ya este pueblo se va cansando cada vez más. Entonces, si queremos tener una vida partidaria, si queremos luchar para que un día surja la auténtica libertad y la auténtica democracia, este pueblo tiene que aprender, por tanto, a tener la conciencia de exigirle a los partidos políticos y al gobierno que sean respetuosos del mismo pueblo. Y ese respeto surge cuando en sus procesos internos no sea el dinero el que se convierta en la basamenta, ni en el soporte para elegir sus valores humanos que puedan dirigir mañana el destino de una nación y de su propio partido. Si los partidos no quieren ser erradicados de golpe por un pueblo que no aguanta, tienen que cambiar su conducta y su forma de actuar y su forma de ser. Ahí está la sentencia. El camino de la democracia con peculiaridades dominicanas es la vía ineludible para materializar la modernización y formar parte de los pueblos que han logrado dar el salto en la educación, ciencia y tecnología como el mundo cibernético y ofrecer la buena vida al pueblo. Para hacer realidad lo dicho se requiere la presencia de un partido bien organizado, estructurado de forma orgánica, disciplinado, formado en el conocimiento y con conciencia de prepararse para servirle al pueblo a través de la dirección del partido. El partido debe tener concepto cabal del aparato del Estado, cómo se gobierna, para qué y a quiénes se gobierna. El concepto del amor al pueblo, la toma de conciencia, la disciplina y los planes de naciones se constituyen en las piezas esenciales para integrar, armonizar y desarrollar el país. El pueblo estará llamado a asumir enérgicamente la tarea primordial del partido en la gobernación y revigorización del país. Representar siempre la demanda del desarrollo de las fuerzas económicas y productivas del país. Persistir en considerar la construcción económica, por tanto, como el centro. El partido en la dirección del gobierno está llamado a promover la coordinación en los diversos aspectos de la modernización y promover la coordinación entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas y entre la superestructura y la base económica. El partido, a través de sus estructuras de dirección y cuadros orgánicos, es el llamado a llevar sobre sus hombros la misión histórica de materializar la gran revitalización de la nación dominicana. Pero los programas de gobierno a ser elaborados y a desarrollar por el partido deben ser el centro de la construcción económica y el desarrollo científico como tema, a fin de materializar un desarrollo coordinado y sostenible, tomando al ser humano como lo primordial. Ese partido en el que soñamos es
el que está llamado a llevar sobre sus hombros la pesada tarea de unir y dirigir al pueblo para consumar la construcción integral de una sociedad modernamente acomodada, impulsar la modernización y materializar la gran revitalización de la nación dominicana. Cuando el partido es sólido y fuerte y mantiene vínculos de uña y carne con el pueblo, el Estado El Estado prospera y se mantiene estable. El pueblo se siente feliz y goza de bienestar. No es de olvidar que para gobernar bien el país hay que administrar primero el partido y hacerlo con rigor, con disciplina, con autoridad. El partido debe gobernar teniendo en cuenta cómo adaptarse y responder a los nuevos cambios de la situación mundial, nacional y del partido. A su vez, prestar atención al espíritu partidario, conceder importancia a la moral y la conducta y ser buen ejemplo y luchar sin vacilar para materializar el ideal común de la democracia ajustado a nuestras peculiaridades. Estrechar las relaciones del partido con las masas populares y demás sectores y de los cuadros con estas. Es ahí el cimiento sobre el cual se yergue el partido sin ser jamás derrotado. Hasta la próxima, hombres y mujeres del pueblo.